Correcto. Bueno, Juan Carlos es fundador y chairman de Cargo Risk Management, con más de 35 años de experiencia en la industria aseguradora, estructuración de programas de administración de riesgos de transporte de mercancías, suscripción e intermediación de seguros de transporte. Es fundador y CEO de Cargo Corp Underwriters, un MGA Lloyd's Cover Holder. Entonces, Juan Carlos, tienes la palabra. Ya pueden compartir su presentación. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a Leonardo y al equipo de Alsum, como les decía en un principio, de darnos la oportunidad. Cuando nos pasaron, empezamos a hablar sobre este posible foro y cuál era el contexto que le queríamos dar, pues los desafíos de estructuración de programas de stock throughput a partir de las nuevas realidades. Empezamos a ver cómo le dábamos vuelta y empezamos a ver qué podíamos compartir o cuáles eran esas experiencias que nosotros hemos vivido en estos últimos ya 4 meses que llevamos en este proceso. Y más que, como yo decía, yo creo que a estas alturas, por lo menos en lo personal, ya estamos un poquito saturados de tanto, hay webinars hoy para todo, webinars técnicos, interesantes, webinars hasta de cómo cocinar, hay webinars, hay una real oferta muy grande de webinars, entonces pues hace que sea un poco más, un reto más grande de hacer o compartir algo que realmente sea de utilidad para las personas o para los que participan en los mismos. Nosotros arrancamos con el tema bueno, ¿qué estadísticas sacamos? Yo dije, yo creo que estadística, tenemos 2 tipos. Hay una estadística que todos, o la gran mayoría, o me atrevería a decir que todos nosotros, pues la recibimos del día a día y tiene que ver con la estadística de la pandemia en sí. Cuál es su ritmo de contagio, los famosos picos, curvas. Y esto lo que nos debe es informar que definitivamente es una situación compleja, que va para largo y nos tiene que dar la información o tenemos que ser capaces nosotros mismos de saber interpretar esa información, pero finalmente lo que podemos hacer es el autocuidado y el cuidado de los demás. Desde el punto de vista estadística del negocio, pues hay muchísima que tiene bastante, yo digo que bastante incertidumbre en la claridad de esa información, porque hay muchos temas que todavía no tenemos como verificados o no los tenemos claros. Entonces, estadística, lo que nos sirve, la estadística de nuestro negocio, nos sirve como para entender la realidad de lo que estamos haciendo, la realidad en la cual estamos navegando en nuestro negocio, para que nos permita de esa manera, pues, retroalimentarnos con esa información, anticiparnos, mitigar y ver cómo entendemos una nueva realidad que es supremamente incierta. En el caso concreto de Colombia, ayer precisamente extendieron 30 días más el confinamiento obligatorio en todos los países. Vemos en Chile, vemos en Perú, hay cambios totalmente, necesitamos abrir, en fin, tenemos demasiados desafíos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue más o menos hacer una discusión de en qué ha cambiado nuestra industria el COVID-19. Tenemos una disminución, estos son cálculos aproximados, todavía como les digo no hay unas cifras completamente claras, pero lo que vimos era que había una disminución en el transporte terrestre de más o menos de un 60%. En el caso colombiano, apenas arrancó en el mes de marzo, finales de marzo, el tema de las restricciones a las empresas de transportes estaban limitados únicamente al uso del 50% de su flota. En fin, ha tenido un impacto importante. Ausencia de personal logístico para operaciones de transporte, por las obvias razones que todos conocemos, de temas de cuarentena, en los casos de Perú, casos de Chile, donde han habido cuarentenas supremamente
restringidas, al igual que Argentina, esa movilidad pues se ve afectada, y eso se ve afectado en que tenemos una ausencia de personal. Cambios en la red de transportes por medidas de cuarentena. Vimos que en muchos países tenían restringidas muchas de las comunicaciones entre sus mismas ciudades. Lo vimos aquí también en el caso concreto colombiano, donde el transporte intermunicipal está bastante restringido y solo se permitían algunas excepciones como tal. Entonces, un cambio importante. Incremento de la exposición a diferentes mercancías, al robo o al hurto. Encontramos pues, en una situación y en una región tan desigual como en la que operamos, que es una tarea bastante pendiente que tenemos todos de ver cómo llegamos a una menor desigualdad, porque la desigualdad es muy compleja, pues implementar estas medidas de confinamiento y demás a gente donde un porcentaje muy importante del trabajo es un trabajo informal. Yo me atrevería a decir que en casi toda la región, pues ha suscitado que hay gente que roba para comer. O sea, sí vimos casos de camiones asaltados de comida, simplemente porque la gente necesita. Mayor acumulación de inventarios en puertos y bodegas. Eso es un tema que aún sigue siendo problemático, aún sigue siendo un tema que nos preocupa en el caso de STP, nos preocupa por el tema de acumulaciones que puedan darse en bodegas por esta misma disrupción de la cadena logística. Paralelamente, pues las cifras, es un incremento, todos los días cambia, pero dicen que se han incrementado los ataques cibernéticos en más del 500-600% desde que estamos en temas de confinamiento, donde estamos trabajando todos remotamente. Entonces, digamos lo que acá podríamos tener una lista interminable de cómo ha cambiado a nuestra industria, pero quisimos resaltar simplemente algunas. Como les decía al principio, no pretendemos, ni más faltaría hacerlo, dar cátedra sobre absolutamente nada, sino lo que queremos es compartir lo que nosotros hemos vivido, cómo lo hemos vivido, qué iniciativas creemos que funcionaron bien, qué otras nos quedaron cortas. Entonces, sobre ya concretamente de la estructuración de programas de STP, sí encontramos que muchos asegurados solicitaban flexibilización en la ubicación de sus inventarios. Como saben, la póliza de STP es muy clara en sus composiciones. Yo tengo la expresión de tránsito por un lado, tengo mis operaciones de tránsito por el otro lado, tengo mi tema de exposiciones de inventarios, y en esas exposiciones de inventarios, pues las nombraciones, estos sitios de almacenamiento tienen que estar debidamente nombrados, identificados dentro de las mismas pólizas. Cuando viene todo este proceso, encontramos clientes en algunos países o colegas en algunos países de la región en que tenían impedimento de poder llegar a aquellas bodegas que estaban registradas dentro del proceso de colocación o que se hacían parte de la póliza, solicitando que les permitiéramos usar otros sitios que no hacían parte de su estructura o su colocación inicial. Tal vez de los primeros cambios que recibimos del mercado reasegurador fue pues, la inclusión prácticamente mandatoria de la cláusula JC 2020-011 del Communicable Disease Exclusion, cargo impuesta por este mercado reasegurador. Vimos un aumento de acumulaciones de inventarios, como les decía, que también nos afectaba en puertos y bodegas. Vimos asegurados solicitando montos mayores para coberturas de gastos extraordinarios, que al final de esta charla quisiera dejar un par de preguntas al aire. En la medida que nosotros lo que hemos visto, lo que se ha visto el asegurado, nuestros clientes, es que finalmente, ante una eventualidad como la que estamos viviendo, muchos se han desilusionado por el tipo de cobertura que nosotros como industria de seguros de transporte ofrecemos.
Y la única alternativa que vieron algunos con la colaboración del mercado en sí era ver si se podía, a través del aumento de la cobertura de gastos extraordinarios, pues suplir algunas de esas pérdidas intangibles desde el punto de vista que no había pérdida de material de mercancía, pero sí habían pérdidas financieras por esta misma disrupción de la cadena logística. Afectación y sostenibilidad y trazabilidad de productos de temperatura controlada. Al ver esta disrupción tan grande, pues los productos de temperatura controlada tal vez son los más desafiantes desde el punto de vista de manejo, y eso sí lo vimos en toda la región. Lo vimos desde México hasta Argentina, la complejidad por la misma falta de oferta de equipos eh, de transporte de este tipo de productos de temperatura controlada, incapacidad de llegar a bodegas, acumulamientos en puertos que en otras circunstancias pues podían solucionarse en los tiempos ya predeterminados. Ahí vimos una afectación. Incremento del uso de embarcaciones antiguas dados al layup de la mayoría de las flotas comerciales. Pues ahí sí, como dicen, cuando no hay más y hay una necesidad de recurrir al transporte, pues echamos mano a lo que podamos con el mejor y el más posible de los técnicos, de los criterios técnicos, pero encontramos esto. Obviamente, pues esto ha tenido un impacto importante en la economía. Hemos visto reajustes en presupuestos de movilización y capacidades de almacenamiento. O sea, hemos visto clientes donde sus presupuestos han ido al ajuste, y en su gran mayoría el ajuste ha sido a la baja, al igual que sus límites de almacenamiento. Esto va atado con la contracción en disponibilidad de las compañías primas. Sí, hemos visto muchísimas, un porcentaje importante de solicitudes solicitando plazos adicionales de pago, pidiendo facilidades, viendo a ver cómo de alguna manera puede, puede seguir con esta cobertura aún en temas complejos de flujos de caja. Y también hemos recibido bastante solicitud de flexibilización de garantías y subjetividades dados al mismo origen de esta disrupción. Entonces, al igual que la lámina anterior, pues podríamos mencionar muchas. Nosotros tratamos de ser un poco concretos por el respeto al tiempo de cada uno de los asistentes a este foro, pero simplemente marcarlas que a nosotros nos han llamado, nos llamaron la atención durante todo este proceso. ¿Cómo hemos actuado? ¿Qué hemos hecho en todo este proceso? Nosotros en el mes de febrero pues, entendimos la situación y buscamos adelantarnos a la nueva realidad. En marzo hicimos una operación de inventario de clientes directamente involucrados. En el caso de Colombia y en el caso de la mayoría de los países, habían unas excepciones de movilización. Nosotros lo que hicimos fue levantar un inventario total de clientes y poder saber el estado. Nosotros hicimos más de 600 llamadas directas a clientes entre la última semana de marzo y la tercera semana de abril para entender cuál era su situación, que ya teníamos identificados cuáles eran excepciones o eran de esa cadena básica de suministros que debería seguir funcionando. De lo contrario, pues esto no hubiera sido posible superarlo aún. También hicimos el análisis de términos y condiciones de cada asegurado. Vimos nosotros como industria qué podemos hacer, cuáles son las condiciones que vienen en estos asegurados y condiciones establecidas para situaciones normales. Esto no es normal, esto no lo esperaba nadie, esto no se lo imaginaba nadie, nadie podía prever esto. De hecho, lo tomamos bastante a la ligera, muchos, en los primeros meses de enero e inclusive a principios de febrero pensamos que esto no nos iba a tocar o eso era por allá lejos. Entonces, hicimos esa revisión, vimos si definitivamente esas condiciones eran aplicables a esta nueva realidad
Hicimos evidentemente un stress test de nuestros sistemas tecnológicos para adaptarnos a este nuevo normal y poder tener una capacidad de operación remota al 100%. Y lo otro era, abrimos nuestros guidelines de suscripción para contribuir de manera asertiva con la situación. ¿A qué nos referimos? Y esto va con el tema de análisis y términos y condiciones de cada asegurado. Nosotros dijimos, bueno, como industria, ¿qué hacemos? Nosotros podemos tener una posición, digámoslo, egoísta y decir, pues si no hay pérdida de material, pues, este no es mi rollo. Si tiene condiciones de movilización en horario solar, pues más o menos un poquito de malas. En fin, pero tratamos de identificar esas compañías que eran parte de la cadena logística y cómo nosotros podíamos de alguna manera contribuir a este proceso que era completamente nuevo para absolutamente todos, no solo los de la industria, sino de todas las industrias, cómo podíamos aportar. Y aportar era ver, no sé, si tenemos muchos de nosotros en los temas, por ejemplo, de equipos médicos o todo lo que son farmacéuticas, pues tenemos unas condiciones restringidas, son temas de temperatura controlada, alto valor para sustracción, entonces muchas de esas condiciones son restrictivas, horarios solares, días hábiles y demás. Y empezamos a decir, oye, ¿qué pasa si a esta compañía que necesita realmente poder operar, poder digamos, solucionar esa falta de oferta de transportes, pues ayudemos? Pues, si tenía horario diurno, démosle horario 24 horas. En fin, ¿cómo podemos aportar? Igual, obviamente, abrimos nuestros guidelines de suscripción, como lo ponemos, para contribuir de manera asertiva con la situación. Entonces, digamos, industrias a las cuales no teníamos mucho apetito o éramos industrias que digamos, eran restrictivas, decidimos identificar la industria, obviamente, farmacéutica, médica, producción de equipos médicos, la industria alimenticia, necesitamos comer, y un par de industrias básicas a las cuales lo que hicimos fue no aumentar, pero flexibilizar nuestro guideline de suscripción. Entonces, digámoslo, eso fue lo que hicimos. Como les mencioné, 600 llamadas, nos tomamos el trabajo de llamar a todos los clientes directamente y entender su situación y decir, aquí estamos para acompañarlos, aunque como industria creo que hemos podido o podríamos hacer bastante más en el tema. El comportamiento dentro de la región de número de solicitudes, que digamos, pensamos que era una forma o una fuente que nos permitía medir cuál es la dinámica del negocio. Vimos un comportamiento obviamente de crecimiento, tanto en STP como en carga general, y obviamente tuvimos un aumento en todo lo que unos conocen como carga específica, o despachos únicos, single shipment, one-off, tienen diferentes. Y vimos que en los meses, especialmente en los meses de abril, hacia mediados de abril, hasta los meses de junio y a hoy en día, vimos un aumento bien considerable en las solicitudes o en la búsqueda de coberturas específicas. Lo vimos mucho con temas de equipos médicos, importación directas de respiradores, material de bioseguridad. Eso vimos bastante. Y algunas otras compañías en las cuales prefirieron ir a un esquema de aseguramiento de un despacho específico para solucionar una necesidad específica con un cliente. Entonces, digamos, ese es más o menos el comportamiento de disminución un poco del negocio y qué tipo de negocio o qué tipo de colocación vimos que aumentó, como es el caso de single shipments o pólizas específicas. Nosotros, afortunadamente, pues teníamos un proceso, una plataforma robusta que nos permitió mantener la trazabilidad de nuestros clientes, todo el proceso de identificación de dónde podríamos tener cúmulos o dónde podríamos tener los famosos, como conocen, cuellos de botella, que nos permitieran de alguna manera
rebotar o ver qué posibilidades desde el punto de vista de exposición y desde el punto de vista de acumulación, pues teníamos. Empezamos a trabajar en un tema de autoejecutables. Esta misma falta de disponibilidad, una parte esencial del STP, que lo hemos discutido en muchos foros. El STP hay que tratarlo, primero es una póliza de transporte que incluye el almacenamiento, como la incluye la de transporte normal, pero lo extendemos a más allá del almacenamiento durante el curso del tránsito. Entonces, esta exposición en el CTP, y lo hemos insistido en todos los foros y en todas las veces que tenemos, pues hay que darle un manejo idéntico al de propiedad. La exposición de los inventarios de las bodegas, el manejo es igual al de propiedad. Entonces teníamos el desafío de estas solicitudes, este tipo de acumulaciones y la movilidad restringida, cómo podíamos llegar o cómo podíamos acompañar a este cliente para que siguiéramos dándole la cobertura, pudiéramos inclusive aumentarle esos límites por esas situaciones particulares. Entonces lo que hicimos fue tratar de llevar estas herramientas a que fueran un poco más autoejecutables. El tema de recomendaciones, el tema de fotografías, lo que hicimos fue, digámoslo, socializar nuestras plataformas para que el cliente tuviera esos mismos recursos y pudiéramos seguir desde el punto de vista de suscripción teniendo una traza y un control de nuestras exposiciones. Entonces, esto fue un tema importante que nos ayudó en la identificación inmediata de cuáles eran esas exposiciones o cuáles eran esos posibles cuellos de botella. Lo otro que también vimos era, al estar en casa y estar en un tema bien complejo, algo que nadie estaba acostumbrado, que lo íbamos a vivir, pues empezamos a recibir un bombardeo de información a través de medios digitales que era, hay días que yo decía, esto es abrumador, ¿cuándo se va a colapsar la conectividad? Bajémosle al tema. Y nosotros lo que tomamos fue una decisión de tener una comunicación mucho más adecuada y asertiva, lo más sencilla. Estos son algunos de los ejemplos de documentos que hicimos, estrategias para el famoso nuevo normal, el new normal, temas de pandemias, enfermedades y contagios. Tratamos de contribuir con algo, hicimos el primer curso de STP muy básico, muy básico, o completamente abierto para todo el que quisiera inscribirse y tomarlo. Estamos trabajando en una versión avanzada a futuro. Hablamos del COVID, pero vuelvo y les digo, el COVID, esa información la tenemos a diario. Muchos tenemos en nuestros celulares aplicaciones, la COVID app, etcétera, pero lo consideramos. Operatividad segura, temas de prevención, temas de comunicación, básicamente. Yo en este último slide, yo lo que quiero compartir con ustedes es una serie de preguntas que me he hecho a mí mismo y que nos hicimos dentro de la misma compañía, dentro del mismo equipo. Algunas preguntas. ¿Estamos entendiendo la complejidad de nuestro negocio y su lenguaje? Vimos que muchos clientes o muchos asegurados ante una eventualidad como esta, muchas veces no entendían o no sabían la complejidad o no entendían, como decimos muchas veces, la letra chiquita ni el contexto de la cobertura, sino que era una póliza de transportes. ¿Pero qué le cubre realmente esa póliza de transportes? Llevamos 300 años haciendo lo mismo. Si no hay daño material, no hay nada. O sea, a mí no me tocas, esto no es conmigo. Y hoy en día, en una situación y en unos eventos como los que estamos viviendo, pues finalmente tenemos que preguntarnos si esta es la vía adecuada o debemos abrir nuestros horizontes y plantearnos temas difíciles. ¿Entendemos la claridad que debemos tener en estos momentos donde hay mayores riesgos? Pues es complejo, pero tenemos que tratar de hacerlo, porque cada día cambia. Como les comentaba al principio, nosotros salíamos de confinamiento obligatorio por mandato del gobierno el próximo viernes 30, 31 de agosto, 30 de agosto,
y nos lo extendieron, de julio, y nos lo han extendido al 30 de agosto. Eso era una realidad diferente hoy a ayer. Y así es en todo lo que estamos viendo. Las cláusulas y exclusiones son coherentes con la situación actual. Yo creería que en algunas, bastante no, son bastante protectoras de sí mismos. O sea, seguimos siendo por 300 años muy individualistas y muy un poquito, son mis condiciones, es como diría Frank Sinatra, my way. Así es como lo hago y punto. Estamos considerando, por ejemplo, nosotros uno de los mayores retos que hemos tenido en este momento, y en este momento tenemos ya una tormenta completamente identificada que tiene un patrón de comportamiento que muy posiblemente en las próximas 24 o 48 horas estará afectando el Caribe, donde hay intereses en los casos de Puerto Rico y República Dominicana en una pandemia. Países como el nuestro y algunos que tienen restringida el tema de aeropuertos, nosotros tenemos restringidos los aeropuertos, están completamente cerrados, estamos haciendo un par de pilotos, ante un eventual huracán. Sin ir tan lejos, en María del 2017, aproximadamente el 60% de los equipos que tuvieron que implementar para temas de rescate, limpieza y en nuestra industria de ajustes venía del exterior. Eran ajustadores de Colombia, ajustadores de Perú, ajustadores de Ecuador. ¿Qué pasa si tenemos un huracán hoy? O sea, con Colombia no podrían contar. Tendríamos que buscar temas mucho más complejos, vuelos humanitarios, en fin. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo o cuál es de estados como Texas, que es tal vez uno de los mayores proveedores de todo lo que son generadores portátiles para grandes catástrofes y emergencias? Pues tiene bastante restringida su operatividad actualmente. Lo hemos tenido en cuenta. Otra que es absolutamente evidente, ¿qué estamos haciendo nosotros por el mundo como industria? Cada uno en lo personal lo lleva y sabrá qué está haciendo, pero nosotros como industria, ¿qué estamos haciendo? Ver cómo nos volvemos más restringidos. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Yo creo que no. Es mi opinión muy personal y un poquito la que expresa la corporación que dirijo. Creo que podríamos hacer bastante más. ¿O estamos siendo solidarios con lo que pasa alrededor? En algunos casos sí, en algunos casos no. Esto ha despertado mucho la parte humana, pero no estamos hablando de la parte humana. No tenemos ninguna duda que la inmensa mayoría de nosotros somos personas buenas. ¿Estamos como industria poniendo de nuestra parte para reparar el daño económico y social o estamos viendo cómo salimos corriendo? No hay daño material, adiós amigo, suerte y demás. Y esto lo veo con cuántos de nuestros clientes, o sea, según el Foro Económico Mundial o la Organización de Comercio Internacional, dicen que va a haber una contracción de la actividad de comercio. Unos dicen el 18, Economist dice el 25, pero dicen que entre más o menos un 15 y un 30% se va a contraer este World Trade, este intercambio a nivel internacional. Eso nos afecta directamente. Eso quiere decir que nuestra industria, más o menos entre el 15 o el 30%, vamos a tener menos cosas que asegurar, menos comercio. Así de evidente. Estos que quedan, o estos que sobrevivan, o estos que pueden ir rebotando, o muy seguramente muchos han tenido experiencias un poco frustrantes. Actualmente lo vemos con el mercado ecuatoriano, que tiene una industria muy importante de camarones, industria de pesca, donde ha tenido muchos clientes unas pérdidas que nadie les ha respondido de exportaciones suyas que nunca recibieron, especialmente en Asia, donde las compañías no solo incurren en un tema de pérdida de sus ventas, sino unos costos inmensos de volver a traer esas exportaciones y esos contenedores que la industria simplemente le dio la espalda y dice, eso no está cubierto. De malas, como decimos acá en Colombia, de malas. Entonces, sí lo estamos haciendo como industria. No es el momento de pensar
en otro tipo de coberturas, de extender nuestras fronteras más allá del típico seguro. Es que nuestro seguro, básicamente ya décadas, siendo lo mismo, siendo exactamente. El tema de pérdida de beneficios por problemas logísticos o por ataques cibernéticos. No, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿No será de pronto hora de pensar si tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo resuelvo como industria aseguradora? Las fuentes hoy en día de información nos permiten realmente conocer si hay una posible, eventual o real pérdida de beneficios y el cliente está dispuesto a pagarlo. Eso es lo que hemos visto. Nosotros hicimos encuestas, preguntamos en el mercado. Hay clientes que no es un tema de costo, es un tema de cobertura, es un tema que no esperaban y en el momento en que se nos revienta, por decirlo de alguna manera, al frente de todos nosotros, pues nos dimos cuenta de cuántas zonas grises y que finalmente no se cubrían. El tema de los ataques cibernéticos que afecten directamente a la cadena logística. No, eso es un tema de cyber, pero de pronto no es tanto de cyber, porque lo que está afectando es la cadena logística. Lo podemos integrar dentro de nuestras coberturas, podemos hablar con nuestros colegas de cyber, cómo le damos una respuesta adecuada a nuestro cliente contra lo que quiera, o vamos a seguir enconchados haciendo exactamente lo mismo por muchos y muchos años, y mientras que no haya pérdida de material, pues nosotros no estamos para responder. Entonces, no quiero alargarme más. Eh, plantear nuestra mentalidad un poquito individualista como compañías o como industria o como sector de aseguramiento de carga o de transportes, o en este caso STP, que es una póliza de transporte, siempre he insistido, o vamos un poquito a aprender de esto y abrir un poco nuestros horizontes. Yo creo que básicamente esto era lo que quería compartir, cómo lo vimos, qué nos ha planteado todo este nuevo normal, cómo vemos al futuro. Pues el futuro lo vemos con una alta incertidumbre. Estamos viendo esta semana nuevos rebrotes. Esto va a disruptir aún más estas cadenas de suministro. Vamos a tener un costo económico supremamente grande y yo creo que depende mucho de nosotros mismos, porque sin logística, sin transporte no hay vida. Y nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad como industria con la sociedad que tenemos, porque esto va para largo. Muchas gracias por el tiempo. No sé si tienen algún comentario. Como dije al principio, no se trata de dar ni cátedra, sino simplemente una charla sencilla de qué habíamos nosotros vivido, qué hicimos, qué no hicimos, etc. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos los asistentes y ya le abro el micrófono a Juan Manuel. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Ahora entonces vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden enviarlas ahí en el botoncito PIQ o Q&A, dependiendo de su idioma, o por el chat. Y nosotros se las estaremos leyendo a Juan Carlos. Pues aquí ya tenemos algunas. Jairo Zambrano pregunta, bueno, buenos días. Se menciona la preocupación sobre las mayores acumulaciones en las bodegas. ¿Cómo se está tomando esto en consideración con respecto a exposiciones catastróficas? A ver, una pregunta interesante porque finalmente la parte más sensible que tenemos en una estructuración de stock to put son las exposiciones catastróficas y el control de acumulaciones. En el caso concreto de las iniciativas que teníamos, como les mencioné al principio, nosotros mantenemos un estricto y riguroso control de cúmulos y de exposiciones catastróficas que las tenemos en una plataforma digital y nos permitió tener la ubicación de cada una de ellas. Lo que hicimos fue correr estos mismos modelos. Esto fue un trabajo conjunto que hicimos en varias áreas para identificar aquellos clientes que de alguna manera tenían procesos en curso
que iban a tener unas mayores acumulaciones por encima de los límites que tenían contratados, temas que lo hicimos directamente, casos muy puntuales, lo vimos un par de casos concretamente en Chile, donde se vieron muy afectadas todos los temas de exportación y una acumulación de inventarios en bodegas de origen que no solía darse. Y sí, lo mantenemos completamente controlado y hemos abierto o hemos ajustado algunos de esos límites, siempre manteniéndonos bajo la modelación de exposición catastrófica que usamos internamente para las exposiciones de almacenamiento. Gracias. Hay una pregunta anónima. ¿Nos podrían dar mayores detalles de la cláusula JC 2020-011? Gracias. A ver, nosotros con muchísimo gusto les podemos compartir a través de ustedes el texto total de la cláusula, pero más o menos la cláusula es una cláusula que saca el mercado reasegurador con el fin de proteger cualquier exposición que tuviera causada por pandemia. Una cláusula específica de pandemia. Igual les podemos compartir, no sé, yo soy un poquito limitado por temas tecnológicos, no lo podría compartir por acá, pero Juan Manuel le hago llegar la cláusula en español y en inglés para que el que la quiera conocer en detalle o no haya tenido oportunidad de verla, la pueda ver. Perfecto. Siguiente pregunta de Airo Zambrano. ¿Cómo se está evaluando el riesgo moral de los clientes ante el aumento de las acumulaciones y en especial que muchas de esas mercancías no serán vendidas? Bueno, yo creo que la responsabilidad que tenemos todos los suscriptores, pues la primera responsabilidad es la evaluación que le hacemos presuscripción del riesgo moral del cliente y la calidad del cliente. Yo creo que eso es un proceso que cada compañía lo debe hacer. En el caso específico nuestro, nosotros hacemos un estudio muy detallado de nuestros clientes, hacemos un due diligence utilizando una herramienta nuestra que se llama el Quick Wrap Assessment, donde identificamos las principales características del cliente. Ahora bien, este caso lo hemos visto no en circunstancias pandemia, pero sí lo hemos visto, para no mencionar países, pero sí lo vimos en un país donde había una altísima acumulación de mercancías que iban destinadas a un país que ha tenido muy querido hermano nuestro, pero que ha tenido unas dificultades importantes, como es el caso de Venezuela, donde esas acumulaciones, pues tuvimos eventos, digámoslo, por decirlo de alguna manera, curiosos con inventarios que estaban designados allá y que finalmente, pues, era difícil que llegaran a su destino final. Yo creo que eso es un tema muy del ADN de cada compañía, y la calidad de los clientes, y finalmente yo siempre he dicho que las cosas cuando se hacen mal, tarde o temprano, pues se logran identificar, pero no hemos, digamos lo que no lo hemos visto como un tema de alta preocupación, por lo menos en el portafolio y con los clientes y los mercados con lo que hemos relacionado, pues digamos lo que no ha saltado esa alarma temprana de un posible riesgo moral respecto a un inventario que, digamos, si no es un elemento esencial, pues podría generar una circunstancia de un siniestro no muy sustentable técnicamente. Pero insisto, tiene que ser parte del proceso de cada compañía, de cómo hace la preselección de sus clientes. En el caso, por ejemplo, en Colombia tenemos temas como el SARLAB, donde tienen que entregar una información sobre la calidad de sus operaciones financieras y un poquito la calidad moral de cualquier persona que esté dentro del mercado asegurador o que compre una póliza de seguros. Pero es un poquito más de política de cada compañía particular, de cómo hace un filtro adecuado respecto a la exposición de riesgo moral del cliente. Lo otro que vemos en STP es que no me atrevería a decir el STP que realmente adecuado lo compran compañías con
una robustez importante en operaciones, porque solo le sirve a este tipo de compañías o es más eficiente para este tipo de compañías, que, digamos, ese tipo de riesgos se evalúan previo a suscripción. Gracias. A nuestro correo nos habían hecho llegar algunas preguntas muy parecidas que básicamente se pueden resumir en cómo está en este momento la capacidad de reaseguro para programas STP. ¿Ha cambiado o sigue igual? Sí, no, yo creo que la capacidad, digamos, se ha venido restringiendo bastante. Yo creo que actualmente en Latinoamérica, no sé, somos unos 4 o 5 mercados en STP actualmente activos, por decirlo de alguna manera, con capacidad. Sí, definitivamente la falta de capacidad que venía a través de canales o mecanismos de suscripción colocados por los famosos line slips o vehículos de suscripción soportados por muchos sindicatos bajo una misma sombrilla. Los resultados no han sido buenos, no han sido buenos desde hace 2 años. Tenemos aproximadamente, no sé la cifra hoy, la última que tengo referencia, hay 9 sindicatos, que en los 9 a 10 sindicatos que en los últimos 18 meses han cerrado sus operaciones de Marín. Se ha restringido bastante la capacidad, especialmente para Latinoamérica, donde ellos tienen que evaluar. Prefiero poner capacidad en un mercado un poquito más digámosle, más robusto como es el mercado americano y han quitado estas capacidades de Latinoamérica. Sí se ha visto una disminución de capacidad, por ejemplo, hay un tema complejo actualmente en Chile, hay una restricción de capacidad, más que todo por exposiciones catastróficas importante. Y sí, eventualmente hay digamos, sí se ha contraído un poco ese gran apetito que tenían estos vehículos que suscribían, que a mi modo de ver creo que hicieron bastante daño con suscripciones un poco ligeras y que realmente pues ahora estamos viendo el resultado. Creo que somos 5 mercados activos dentro de Latinoamérica ofreciendo capacidad de reaseguro. Nosotros en este momento particularmente estamos trabajando en traer una capacidad adicional de oferta para Latinoamérica, a ver si podemos solucionar algunas de las necesidades que ha presentado el mercado, está presentando el mercado en los últimos, yo diría que unos 12, 18 meses es cuando más se ha endurecido el apetito por la región en STP y un poquito que se ha desvirtuado la cobertura yo siempre digo, por falta de una claridad y vender la cobertura adecuadamente. Perfecto, gracias. Federico Peraza pregunta, ¿cómo perciben el riesgo de la zona libre de Colón en Panamá de cara a la pandemia? Considerando que ya se venían observando acumulaciones de inventario debido a contracciones en la demanda de algunos países tradicionalmente importadores de esta zona libre. Bueno, tema bien complejo, zona libre o de Colón en Panamá. Bueno, primero hay un tema de acumulaciones importante. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, que la pandemia ha hecho que de alguna manera se asevere, digamos, no quiero usar un adjetivo de pronto no adecuado, pero sí ha habido un deterioro un poco de ese tipo de exposiciones por las mismas circunstancias que hemos discutido. El tema de Panamá es bien complejo, porque el tema de Panamá, digamos, lo que previo a pandemia era ya de por sí muy difícil encontrar capacidad para asegurar por su misma estructura. Es una zona franca bien curiosa, por decirlo de alguna manera, en el sentido que venden retail y también es zona franca, entonces esa combinación la hace compleja. Tiene un tema de infraestructura muy también compleja. Tenemos 2 zonas, la zona de French, la otra, donde tienen unos sistemas de incendio muy deficientes. No hay capacidad
de responder. Y tenemos un tema de grabación. O sea, es una zona que hoy en día las otras partes de la zona, las zonas más nuevas, que son completamente distintas, pero las primeras, digamos que se desarrollaron a nuestro modo de ver muy rápido y un poco desordenadamente. Entonces, hay mucha aglomeración, mucha acumulación en manzanas, donde puede uno tener, no sé, un comercializador de encendedores desechables y al lado tener una bodega de almacenamiento de telas y en el otro tenemos una tienda de Calvin Klein donde yo puedo entrar y comprar en retail. Entonces, no es nuevo, no creo que la pandemia haya tenido un efecto más allá del aumento de inventarios, que muy probablemente en algunas, pero la complejidad viene pre-COVID, se ha deteriorado más COVID en la medida de aumento, pero definitivamente para esta zona la capacidad es muy, muy limitada. Nosotros tenemos algunas exposiciones, pero sí tenemos bastante restringido por las características, digámoslo, de riesgo y reacciona a ese mismo riesgo desde el punto de vista de infraestructura. Y esto lo ato un poquito. Sí han habido eventos en los cuales pues han generado, digamos, algunas dudas sobre la calidad el origen de estos siniestros y un poquito el riesgo moral que se ha visto en algunos de los eventos, especialmente en los últimos 3 años con incendios muy puntuales en algunas áreas de la zona franca. Gracias. Tenemos una pregunta anónima. En medio de la pandemia, el seguro de transporte brilló por su ausencia debido a que el seguro marítimo es en esencia un seguro de cosas y no de procesos. ¿Cuál cree que es el principal reto técnico en materia de información, gerenciamiento de riesgos y respaldo de reaseguro para lograr ofrecer con sostenibilidad coberturas de Trade Disruption Insurance que no estén supeditadas al daño material? Pues como lo planteamos en lo que compartimos con ustedes, yo creo que esto es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo como industria o un ejercicio, una tarea pendiente como industria en todo, o sea, como reaseguradores, como aseguradores directos, como brokers, clientes, gerenciadores de riesgo. Yo creo que hoy en día, lo ratifico aún más hoy, donde llevamos un trabajo remoto, la gran inmensa mayoría de nosotros, durante meses y hemos visto que realmente hay muchas fuentes de información. El tema de la disrupción, el trade disruption, que no necesariamente causa una pérdida por daño material, sino simplemente porque hay una disrupción de ese proceso logístico, de ese trade, como lo llama la anónima de la pregunta. Sí hay muchos mecanismos de obtener esa información, muchísimos, muchísimos en los cuales yo sí puedo modelar cuál es la cobertura que yo necesito, qué tipo, si mi transacciones o mi trade es con Asia o es con Europa o es entre América, las fuentes de información están ahí, no, esto es simplemente tener la voluntad de hacerlo. Desde el punto de vista de risk management, pues están todas las herramientas para hacerlo. Yo puedo identificar qué tan robusto es mi tema de protección de datos, mis firewalls de mis sistemas informáticos, qué tan susceptible soy a tener esto, con quién transo, si transo con regiones que tengan de alguna manera inestabilidad política, ¿qué puertos toco? ¿Cuál es la infraestructura de los puertos? ¿Es infraestructura gubernamental, mixta, operados por privados? La información está ahí. Nosotros venimos trabajando ya casi unos 2 años, venimos trabajando en un motor de inteligencia artificial para el tema de cargo y suscripción de cargo. Y yo cada vez me sorprendo más gratamente de la cantidad de fuentes de información que existen.
Entonces, no estoy diciendo que es una tarea fácil, no es fácil, pero sí es bastante realizable nosotros como industria. ¿Qué tipo de cobertura está queriendo? Sí, quiero una disrupción porque finalmente pueda tener una pérdida de mercado. Yo puedo identificar cuál es su mercado. Yo puedo identificar y tengo, cualquier compañía sabe cuáles han sido sus ventas, cuáles son sus mercados, cuál es la dinámica de ese mercado. Exceptando que sean compañías nuevas en un área completamente nueva, pues digamos lo que ahí es un poquito más desafiante. Pero en la inmensa mayoría ya sabemos. Todos sus clientes saben qué hacen, cuánto venden, dónde lo venden, de dónde viene, hacia dónde va. Esa información está ahí. Procesémosla y vamos un poco más allá y veamos si podemos atraer coberturas adicionales o simplemente, como lo dice nuestro anónimo en la pregunta, hemos brillado por nuestra ausencia. ¿Vamos a sobrevivir? ¿O ustedes creen que de alguna manera hemos visto muchos, en los casos de STP, volver a esquemas tradicionales donde dice, oye, ¿me sabe qué? Este tema de transporte no me sirvió para absolutamente nada. Vamos a sobrevivir. El tipo va a decir, yo de pronto quiero otro tipo de cobertura. Quiero otro, son otras necesidades. Ya me di cuenta que las cosas pueden pasar. Y esto no lo esperábamos. Pero, insisto, y por eso lo planteamos en nuestra presentación, yo creo que si hay un espacio importante y es una tarea que tenemos, y espero que todos la hagan, y este es un foro adecuado, sería interesante que se discutiera un foro de discusión en el próximo congreso sobre qué ideas tenemos como industria, a quién, qué colegas queremos traer. ¿Por qué no pasamos y le hacemos un talk por Zoom a nuestro colega de Cyber, que nos cuente un poquito más en detalle cómo podemos integrar? Hablemos con nuestros actuarios, qué información verdaderamente relevante. Hoy todo el mundo, hoy todo tiene traza. Todo, todo. La inmensa mayoría de las actividades tiene trazabilidad. Y esta, en un altísimo porcentaje, por no decir al 100 y no tener temas absolutos, está en alguna, bajo una herramienta digital, informática, virtual, como la quieran llamar. Es simplemente atar esos diferentes puntos y como industria hacer la tarea. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. Lo tendremos en cuenta también para nuestros foros virtuales, traer personas que nos puedan hablar al respecto. Bueno, continuamos con las preguntas. Antonio Valdivia. Para el riesgo cibernético, ¿qué tipo de siniestros se han visto en transportes? ¿Qué medidas o condiciones se están dando en el mercado? Bueno, digamos que dentro de la región no hemos visto muchos, o por lo menos conocimiento de siniestros directamente o afectación de este tipo de exposiciones cibernéticas. En el tema de transporte sí ha habido afectación en especial con algunas navieras y algunos intentos de hackeo y de hackeo extorsivo de compañías navieras, no solo recientemente en la pandemia, sino de tiempo atrás. Creo que fuimos de las primeras industrias que tuvimos esa exposición. Las coberturas, básicamente las únicas que se están viendo actualmente, vienen de la línea de cyber. Lo que nosotros hemos querido y lo que estamos explorando es ver cómo traer algunas de esas coberturas de cyber dentro de la misma operación logística como un amparo adicional con su estructura para esas disrupciones. Porque pérdida material, más allá del tema cibernético como tal, pues lo podría causar si yo tengo un hackeo no sé, paralizo el proceso operativo de una compañía que mantiene el control de sus contenedores de temperatura controlada, como lo hacen actualmente por temas de plataformas y temas de informática. Ahí se ve, pero material como nada, es más la disrupción y la capacidad de entrega
o la pérdida de la mercancía en este proceso. Pero directamente con transporte, pérdida efectiva, pues por lo menos en nuestra experiencia no la hemos visto directamente. Bueno, seguimos. Diego Alejandro Herrera. 2 años para acá hemos visto dificultad en colocar pólizas STP para empresas que no realizan procesos de transformación de materia prima a producto terminado, es decir, únicamente puntos retail. ¿Será que en vía de ir transformando y flexibilizando el producto, ahora sí se podrá? A ver, yo creo que la cobertura STP es muy clara. Yo creo que, de hecho, nosotros, contrario al comentario de Alejandro, nosotros, por ejemplo, creemos que el STP no aplica al retail. Creemos que es un gran error meter en un programa de STP exposiciones de retail, porque es difícil balancear el tema de deducibles, el tema de tarifación, es bastante complejo. El STP está para estas compañías. Lo que el STP sí no puede recoger son los procesos de transformación. El STP puede recoger los temas de materia prima, que de hecho tiene temas de valoración diferentes. Yo podría valorar dentro de una misma, desde la misma póliza, mi materia prima, podría llegar a valorarla a valor de venta. El proceso de transformación de esa materia prima en un producto final no hace parte de la póliza de CTP, pero sí recogemos, y muchos de nuestros clientes son compañías del sector real e industrial, donde la cobertura tiene todo su tema de transportes y almacenamiento de materia prima, y recogemos eso mismo una vez que termina el proceso de transformación de la materia prima en producto final. Su cobertura se activa inmediatamente. Lo que no hacemos es el cubrimiento durante el proceso de conversión de materia prima en un producto, pero el resto lo tomamos. Me atrevería a decir que la mayor porcentaje de clientes nuestros son este tipo de industrias o este tipo de clientes. Gracias. Oscar Vanegas, ¿existe alguna iniciativa para tener la información de inventario en tiempo real por web services o dependemos de la información que genere el cliente por inventario promedio al final del mes? A ver, a nuestro colega Oscar Vanegas, yo creo que desde hace mucho tiempo ha sido uno de los temas desde el punto de vista de STP que ha sido bien, digámoslo, complejo obtener esa información. De hecho, es aún complejo para el tema de property. Y yo creo que eso es un trabajo que debemos mejorar bastante y depende mucho del cliente en sí. Nosotros tenemos clientes en los cuales de alguna manera recibimos la información de inventarios, no tanto como en tiempo real, pero sí con una periodicidad regular. Hay clientes que informan sus inventarios de manera mensual. Pero yo creo que seguimos dependiendo un poquito digamos, lo que realmente de un trabajo mancomunado con el broker de retail, que es quien tiene la relación directa con el cliente, para hacerle ver qué alternativas tenemos para tener esa información de alguna manera mucho más actualizada o mucho más oportuna para hacer estos cálculos de inventarios promedios o límites máximos que tenemos por las diferentes locaciones. Pero yo creo que ahí sí, ahí hay bastante para mejorar. Insisto, hay clientes que son muy juiciosos, pero la aproximación que nosotros hemos tratado de darle para hacerle entender un poquito, aunque nuestra relación con el cliente final, respetamos todos los conductos, es hacerle entender por qué es importante tener esta información actualizada. Digámosle, para nosotros como aseguradores, pues es importantísimo saber cuáles son nuestra exposición y demás, pero para el cliente es importantísimo para que esa cobertura que está comprando, esas coberturas que tiene predeterminadas, estén acordes a sus inventarios y a su giro normal del negocio. Nosotros no pedimos esos inventarios ni para ir a auditarlos ni para absolutamente nada, para contribuir. Si la exposición que usted tiene está acorde con la cobertura o los límites que usted tiene. Pero
estoy de acuerdo con Oscar, es un tema todavía que tiene mucho por mejorar y creo que es bastante fácil hacerlo. No sé por qué nos ha costado tanta dificultad o porque hay tanta reticencia o resistencia del cliente a entregar un inventario. Yo digo que a veces no entrego el inventario porque a veces en transporte somos muy comunes a inflar nuestros inventarios o nuestros presupuestos para a pegarnos a tasas más bajas porque creemos que más es menos y finalmente a veces están desfasadas un poquito de la realidad o comprar límites grandes cuando vemos a veces casos que compran límites de 5 millones y les preguntamos cuántos despachos de 5 millones ha tenido en el último año. Bueno, 5 no, pues tuvimos 2 de 2. Entonces, finalmente está comprando una capacidad de 5 y el promedio de sus despachos es $700,000. Entonces, pues yo creo que puede ser algunas de las razones de que haya un poquito de resistencia, pero finalmente es para el bien del cliente, para el bien de nosotros como industria, tener esa información oportuna y lo más regular posible. Perfecto, gracias. Otra pregunta anónima. A raíz de los escenarios de riesgo que evidenció la pandemia, ¿cree que los clientes de seguro marítimo llegarán a la temporada de renovaciones de final de año con expectativas de producto distintas o el mercado seguirá siendo el mismo? Pues depende mucho de nosotros, depende de nosotros como mercados, las iniciativas que tengamos. Pero sí estoy absolutamente seguro de las renovaciones que se vienen, sin ir ni siquiera hasta diciembre, renovaciones de octubre o las siguientes renovaciones, sí vamos a tener una serie de solicitudes bien amplia de situaciones que han enfrentado nuestros clientes actualmente. O sea, de los que estoy seguro que están levantando la mano y de hecho nos han contactado, el mercado ecuatoriano. El mercado ecuatoriano ha tenido unos gastos y unas pérdidas donde no ha habido pérdida material, pero han dejado compañías, algunas en una situación muy compleja de caja, en otras, pues, unas pérdidas inmensas y son compañías que ya están diciendo, oye, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Quién me lo soluciona como industria? Y sí estoy seguro y depende, como les dije al principio, depende de nosotros mismos, de cómo lo hagamos, cómo respondemos a esta industria. Yo creo que este proceso, como siempre dicen todo el mundo, nos tiene que dejar enseñanzas, toda situación mal debemos aprender de ella. Pero yo espero que nosotros como industria en esta ocasión sí aprendamos. Hemos aprendido de muchos temas, hemos aprendido de catástrofes, huracanes, terremotos, pero yo creo que esta lección que ha sido de las más duras que hemos vivido muchas generaciones, nos va a cuestionar muchas preguntas. Y hay muchos clientes que están cuestionando, ¿vale la pena tener una póliza de transporte? O simplemente cuando tengo un transporte específico, compro una póliza específica. O le dejo eso al transportista más bien que se encargue de eso. Pues preguntemos eso, porque si no lo hacemos rápido, pues muchos de estos clientes van a buscar una alternativa. Hemos incluso visto temas de propuestas de constitución de patrimonios autónomos para el manejo de siniestros y comprando un exceso de pérdida únicamente. Hemos visto clientes en situaciones que saben que su exposición vale X millones de dólares y dicen, no tengo sino para comprar X, no puedo comprar 20, puedo comprar 5, necesito un seguro a primera pérdida, porque no tienen recursos, porque su negocio se ha visto afectado. La otra tarea pendiente es cómo vamos a ayudar desde el punto de vista de nosotros los couriers, se nos hacen complejos y ahí les dejo esa inquietud. Pero hoy en día me atrevería a decir que las 191 personas que estamos actualmente, o las 195 me dice aquí de participantes, yo me atrevería a que el total en los últimos 4 meses hemos hecho por lo menos una compra por internet. Y muchos la hemos hecho por primera vez porque no lo hacíamos antes, porque éramos escépticos. O sea, ¿cómo vamos a reaccionar como industria a esto? Estamos viendo compañías que ya están vendiendo directamente. Eso va a afectar, o sea, a compañías que tenían plataformas de distribución mucho más grandes, compañías de retail. Hoy vemos por compañías como Diageo que vende licores a través de sus distribuidores. Hoy en día yo puedo entrar y comprarle directamente a ellos una caja de whisky. ¿Estamos preparados para eso?
Tenemos que anticiparnos a esto. Nosotros lo urbano lo vemos como, uy, lo urbano no, pues si hace parte de la póliza, sí, pero va a haber mucho urbano, no solo urbano, interurbano, donde yo voy a tener centros de logística y yo le voy a ir a llevar al cliente, al señor, a la calle 1 con la carrera 2, el producto que antes le llegaba por otro canal, el producto que antes iba a un centro comercial y lo compraba. Hay mucha gente que esto lo ha cambiado o lo va a cambiar sustancialmente. La gente se dio cuenta que muchas cosas las puede hacer remotamente. Hay gente, tengo colegas, tengo amigos que dicen, oigan, yo me iba a la tienda X a ver televisión y me di cuenta que no tengo ni siquiera que cargarlo, sino lo pido y me llega acá a la puerta de mi casa. Entonces, hay ahí también oportunidades. ¿Cómo vamos a reaccionar como industria? No, que eso es muy chiquito, pues, pero ese señor también necesita, ese cliente, ese que está vendiendo, ese que está urgido de ver cómo llega, el retail. El retail está pasando por una situación muy compleja. Y el retail de temas no esenciales, peor aún. ¿Cómo vamos a ayudar al pequeño empresario a rebotar? Nosotros como industria. Hacemos un tema de one-off el emprendedor que lo coge esta pandemia, la industria aseguradora no lo miramos, pero ahí sí, como dicen, no le paramos ni 5 de bolas. ¿Por qué? Porque no es volumen, porque no es grande, porque no tiene millones de movilizaciones. No, no, señores, tenemos que hacerlo distinto. Tenemos que darle a ese emprendedor esa oportunidad. Porque no pensamos en la póliza de transportes como microseguro en algunos casos. A ese pequeño emprendedor, una pérdida o una volteada de un camión, lo saca del negocio, porque el banco le da la espalda, porque todos le damos la espalda. Este es el momento de dar la cara y ser creativos y ayudar desde esas iniciativas a las grandes empresas con necesidades mucho más complejas. Bueno, seguimos. Acá voy a unir dos preguntas que tienen que ver la una con la otra. La una es anónima y la otra es de Mark Hanna. La primera es, en cuanto a porcentajes de incremento en tasa para la suscripción, ¿tienen un promedio? Esto debido al cierre de mercados en Europa para productos como STP. Y la segunda es, ¿qué cambios y límites se pueden esperar en el futuro de la cobertura STP? ¿La demora será cubierta? ¿Bajo qué condiciones y límites, sobre todo en naves que han tenido problemas de llegar a puertos de destino debido a restricciones de COVID? A ver, nosotros hemos visto, o sea, si sacamos un promedio, a mí no me gusta comprometerme mucho con números porque en 188 que ya estamos, puede cualquiera levantar la mano y decir, este tipo está loco, eso no refleja el tema. Yo lo estoy hablando desde la experiencia, en el caso concreto, reaseguro facultativo, pero nosotros sí hemos visto un aumento que puede estar entre alrededor del 8 hasta casos del 25 y 30% de incremento en tasas. A nosotros el promedio que nos da más o menos de incremento o endurecimiento de mercado pues está más o menos en el rango del 8 al 14%, inclusive en renovaciones con resultado de cero siniestralidad. Ahora bien, ¿qué viene para STP? Yo creo que para STP viene un acomodamiento. Yo creo que tareas pendientes de STP va a haber si logramos como región volvernos un poquito, volver otra vez a ser atractivos eh, para tener capacidad, que actualmente, como lo mencionamos anteriormente, está un poco digámoslo, restringida, en especial la vemos en la región que está un poco restringida. Respecto a coberturas adicionales, sí, pues yo creo que va a ser un poquito iniciativas de cada compañía, en el caso concreto o en el caso de nosotros como compañía, sí estamos evaluando y nos estamos preguntando qué esto es factible incrementar, cómo podemos encontrar sinergias con
en el caso de exposiciones no tradicionales o pérdidas de mercado, cuáles son esas fuentes de información. El tema yo creo que va a haber una mayor trazabilidad, una mayor exigencia, un mayor endurecimiento definitivamente de condiciones, como lo hemos visto en los últimos, no solo en precios, sino en términos y en condiciones. Y ahí es donde seguimos preguntándonos, ¿seguimos haciendo ese endurecimiento en restricciones o más bien lo que miramos es ver cómo realmente encontramos alternativas de robustecer aún más nuestra oferta de cobertura? Pero en términos, yo me atrevería a decir que entre un 8, en casos de muy buen resultado, a temas de 20, 25, 30% hemos visto incrementos. Y otro que sí hemos visto es que hay riesgos que no han logrado conseguir el total de la capacidad, inclusive a ningún precio. Ok. Bueno, Leonardo Morales. Muy buena presentación, gracias Juan Carlos. ¿Han tenido algún siniestro relacionado con la pandemia? ¿Era necesario incluir la exclusión de pandemia? A ver, digamos lo que siniestro directo que diga causa el siniestro pandemia, definitivamente no hemos tenido, hemos navegado sobre la misma estructura de nuestra cobertura actual de daño material. Ahora bien, digamos lo que nosotros, digamos lo que en el caso concreto de nuestro colega y apreciado Leonardo, pues nosotros somos digamos lo que, somos un representante del asegurador, somos un Lloyd's Core Holder, somos un MGA. En este caso, nosotros como mercado nos vimos impuestos a incluir esa cláusula desde el mismo proveedor de nuestra capacidad. Ahora bien, que sea la adecuada o no, yo creo que está en la potestad de cada compañía incluirla o no. Eh, yo creo que seguir siendo tan excluyentes, pues lo que hace es que sigamos aislándonos un poquito más de la realidad y la necesidad de nuestros clientes. Pero contestándole, Leo, pérdidas que causa la pérdida COVID-19, no tenemos ninguna en las que no ha habido daño material. Y la imposición, pues, digamos que de alguna manera, como dicen, no tuvimos muchas más alternativas, sino incluirla en nuestras condiciones. Perfecto. Eduardo Weisbeck. Desde Londres nos están recomendando cláusulas de exclusión de enfermedades contagiosas, lo que estaba hablando, que impactan directamente las cláusulas vigentes. ¿Qué opinión te merece a corto y largo plazo? Pues yo creo que mi opinión es la que he dicho o la que he venido exponiendo es finalmente qué estamos haciendo con la industria. Si nosotros la reacción como industria va a ser me encascaron en lo mismo que yo hago, mi opinión es que hay temas que son evidentes, o sea, excluir una pandemia, yo creo que todo el mundo lo va a excluir, no tanto por los impactos que haya tenido, sino per se. O sea, no quiero imaginarme cuál puede ser la posible pérdida, pero digámoslo, cubrámoslo en salud y metámosle este tipo de cláusulas. Entonces creo que es la misma actitud un poquito arrogante de la industria aseguradora como tal, de simplemente, pues, óigame, esto que puede ser un tema que lo afecte, yo no lo hago. Entonces hagan el favor y métanle la cláusula. En el caso concreto nuestro, pues fue impuesta por nuestro asegurador. Yo creo que la cláusula tiene que enmarcarse sobre qué realmente se quiere excluir o no, qué no se quiere excluir y realmente si es asegurable o no es asegurable. Porque yo creo que los temas de pandemia, en temas de cláusulas, yo creo que pegarían más a temas de vida o a temas de salud, al negocio más de personas que al tema de compañías. La compañía está simplemente por incapacidad de operar, pérdidas de beneficios o pérdidas de mercado que son completamente cuantificables y a mi modo de ver, muy personal, no hablo por nadie ni por el papel que represento, a título de Juan Carlos Martínez, que lleva un poquito de años en esto, es
muchos de esos son asegurables, podrían ser asegurables. Entonces, yo el tema de inclusión per se de cláusulas excluyentes y más excluyentes y miro a ver cómo, cómo a lo que se viene y lo que nos desafía como personas o como civilización o como humanos, es decir, como industria, cada vez que vemos un tema de esos, en vez de ver cómo contribuimos, vemos es cómo nos protegemos y nos aislamos más, es tal vez el planteamiento que quería dejarles en el último slide que presenté. Perfecto. Rolando Cam, ¿puede ampliar la cláusula de gastos extraordinarios y cómo determinar el límite necesario en una póliza STP? A ver, yo creo que los gastos, la determinación de los gastos es un tema que tiene que ser un proceso de introspección del mismo cliente y analizar cada una de las operaciones que él tiene y cómo las tiene, dónde las tiene y cuáles pueden ser esos posibles gastos adicionales. Voy a seguir un ejemplo, les pido excusas a nuestros colegas y vecinos ecuatorianos que lo han mencionado mucho, pero la industria camaronera de pronto ya se va a replantear buscar una cobertura. Nosotros muchas veces está sublimitada, o sea, no podemos tener una cobertura de gastos adicionales o gastos extras más allá o muy por encima o muy cerca de las coberturas básicas de la póliza, porque finalmente son unos gastos extras. Pero yo sí haría ese ejercicio. ¿Qué pasa si... ¿Cuál podría ser el impacto para mí como compañía en caso de que tenga un tema que me imponga unos gastos adicionales y cuáles son esos gastos adicionales que yo podría tener? O sea, gastos adicionales, no sé, una protección adicional, una importación del proceso, un cambio, inclusive como lo vimos en el tema logístico, afectada a la industria automotriz, en especial la industria automotriz del Reino Unido, que para poder mantener sus temas de producción le tocó cambiar de un esquema de transporte marítimo a llevar unas piezas de manera aérea con el impacto que tenía ese tema en su estructura de costos. Entonces, yo creo que es un tema de trabajo muy de la mano, Rolando, con tu cliente y hacer un análisis de verdad juicioso. Y yo creo que este tiempo es para que tomemos un poquito lo que nosotros llamamos como la aproximación a la exposición o a la administración o a la gestión de riesgo un poquito más en serio, más en detalle y que esta situación nos ha ayudado a ver cosas que no veíamos. Entonces yo creo que es un ejercicio interesante con el cliente y analizar todas las aristas y buscar unos gastos adicionales que realmente puedan llegar a ser suficientes. Obviamente no podemos pretender meter por gastos adicionales una cobertura que todavía no, digamos, no existe o no está concebida como ser. Yo no puedo meter como un gasto adicional la pérdida de mercado, pero un gasto adicional sí puede ser los costos que me cuesta a mí los fletes de reenvío de volver a importar o cambiar el medio de transporte o sitios de almacenamiento adicional o protección de cuidado especial como un gasto extra. Pero es un trabajo que debe ser en conjunto entre el broker y el cliente para entender realmente cuál puede ser ese posible rubro o ese posible porcentaje de gastos adicionales en la mayoría de sus operaciones, no per se, porque también vemos mucho que como industria dicen, gastos adicionales, valor del flete más el 10% y 20% de gastos adicionales. ¿20% basado en qué? Tengamos claro si es ese 20 o de pronto necesita 15 o de pronto necesita una cifra determinada de gastos adicionales como tal. Pero también como cliente, pues, es importante hacerlo. Es importante no, muchas veces en la comodidad de nuestros escritorios solicitamos tipos de coberturas y gastos adicionales, esto más 10% más 20%, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de profundidad sobre por qué se piden y cuáles podrían ser esos gastos adicionales. Importantísimo que se sepan cuáles pueden ser esos.
Gracias, Juan Carlos. Mari Carmen de Cerrocín pregunta, ahora con esta pandemia, en su experiencia, ¿sí ha habido seguimiento de las medidas de seguridad en bodegas, tales como alarmas contra incendio, alarmas contra robo, entre otros? Pues lo hablo, Mari Carmen, desde la experiencia nuestra, y desde la experiencia nuestra sí se ha mantenido, es parte de lo que, digamos, fue uno de los primeros desafíos, era cómo podíamos de alguna manera, de manera virtual o remotamente, seguir haciendo estos acompañamientos sobre aquellas medidas de seguridad, sistemas de incendio, prevención y demás. En el caso particular, sí, sí se han mantenido. Eh, Nosotros, parte de lo que hemos visto es que independiente de las circunstancias actuales, pues la gente no ha dejado de hacer lo que hace, las compañías han tratado de tener resiliencia a su máxima expresión. Nosotros tenemos muchos clientes operadores logísticos que los vemos con un entusiasmo, aún en las circunstancias más difíciles, pero siguiendo manejando su negocio como se debe manejar. O sea, los temas, pensamos que íbamos a tener temas con procesos de, por ejemplo, de actualización y recarga de extintores. No vimos ninguno en la región, ninguno. Las compañías que prestan estos servicios los siguen prestando, que puede haber de alguna manera un poco más de demora, pero es lo que tenemos que ser conscientes. Si nosotros, yo no sé, siguiendo con el tema, cada vez que ustedes entran a una Amazon o a cualquiera de estas plataformas para compras online, el primer letrero que le dice, debido a las circunstancias actuales, nuestros pedidos van a tener una demora. Eso ya lo sabemos, anticipémonos. Si no vamos a esperar a mandar a recargar nuestros extintores o hacerle mantenimiento a nuestros redes contra incendio, sistemas de monitoreo ya muy encima. Sabemos que va a tomar un poquito de tiempo, es parte de lo que nos sirve la información o la estadística sobre la contextualización de nuestro negocio, que nos permita anticipar. Si antes el proceso se demoraba 7 días, pues anticipémoslo, empecémoslo 14 días antes o empecémoslo 21 días antes para que no nos coja todo como muy latinos a última hora. En efecto, suele pasar. Bueno, otra anónima. Si los clientes están dispuestos a pagar más por su seguro a cambio de recibir coberturas más holísticas o integrales, que incluyan, por ejemplo, pérdida de beneficios por retrasos sin daño material, en su experiencia, ¿a qué atribuye que los aseguradores marítimos no hayan querido aprovechar esta oportunidad para aumentar el volumen de primas del negocio? ¿Cuál es la barrera o lo que los desincentiva a ser creativos y resolver los desafíos de este tipo de coberturas? Yo creo que yo dividiría esto en un antes y un después. Un antes, no teníamos ningún interés como industria, porque pensábamos que la forma como lo hacemos hace N cientos de años, pues era la apropiada y de haber un daño material como nace el seguro de transportes como tal. Yo creo que la oportunidad está dada, yo creo que las barreras que tienen es un poquito barreras creadas por nosotros mismos como industria o como línea dentro de la industria aseguradora de que no hemos querido porque la información está ahí. La información, insisto, tenemos demasiadas fuentes de información que nos permiten realmente poder determinar cuál podría ser el precio adecuado para un tipo de coberturas como las mismas. ¿Qué veo yo a futuro? No sé, por lo menos iniciativas como la propia, si estamos buscando qué hay. Yo creo que no somos los únicos, creo que hay varios colegas que están viendo cómo aterrizar esto desde el punto de vista de fuentes de información, desde el punto de vista actuarial, ver como yo digo, pues hoy en día no cómo pasamos donde el escritorio del lado, sino cómo golpeamos en el Zoom del lado para, para que tengamos esas discusiones al interior de nuestras compañías. Nosotros en transportes, pues no es ningún secreto, somos un ramo de servicio, somos un poquito, somos rentables muchas veces, pero somos la niña fea de seguros generales, de P&C, porque pues somos marginales, somos del 4, del 6% en casos
importantes, muy pocos por encima del 10% del total de la cartera de P&C. Pero hablemos con nuestro colega, con el colega de propiedad, cómo manejan el tema de pérdida de beneficios, el BI, lo puedo manejar, cómo lo podría establecer, qué fuentes de información tengo, qué tanta traza y qué tanta conectividad tiene nuestro cliente, qué tanta es robusto su sistema de información, porque los sistemas de información están ahí. Entonces yo sí creo que a futuro esperaría, que sería muy triste como industria ver que después de todo esto, cuando pase, esperemos que pase el próximo año, a finales del próximo año, dicen tantas cosas que realmente le ha creado incertidumbre. Pero yo sí esperaría que después de que pase esta tormenta, llegue un poquito una nueva normalidad, porque no vamos a volver a la normalidad como la entendíamos o como estábamos acostumbrados, sí vaya a generar iniciativas basadas en los aprendizajes y en las experiencias de nuestro cliente, porque si le seguimos dando la espalda a nuestros clientes, este negocio lo van a coger otros y nosotros vamos a estar muy, muy limitados y cada vez nos va a tocar compartir más lo poco que hay. Y si a eso le sumamos disminución o contracción del comercio internacional, más compañías que no van a sobrevivir o que no han sobrevivido o que ya se fueron a quiebra o han cerrado sus operaciones, pues nos pone con unos desafíos aún mayores. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esas reflexiones. Eh, ya se nos acababa el tiempo el día de hoy, había muchas otras preguntas, pero bueno, quedan aquí en nuestro registro. Si alguien quiere, nos puede preguntar los datos de contacto de Juan Carlos y los podemos poner en contacto. Bueno, Nuevamente, muchas gracias, Juan Carlos. Juan Manuel, a todos los asistentes, muchísimas gracias por la paciencia, por haberse tomado el tiempo estos minutos de oír las experiencias de particulares nuestras. Sí me gustaría insistir en el último slide. Preguntémonos eso como industria. Nuevamente, muchísimas gracias. Por favor, observemos algo muy sencillo. Usemos tapabocas, mantengamos distanciamiento social y mantengamos nuestras medidas de autoprotección. Protejámonos a nosotros mismos y a nuestros colegas. Un buen día para todos y esperamos vernos virtualmente más seguido y en algún momento retomar nuestro congreso personal que tanta ilusión teníamos de ir a echar playa este año y nos va a tocar echar Zoom. Pero bueno, ya vendrán mejores épocas. Señores, un abrazo a todos y hasta luego. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Feliz día. Bueno, a nuestros asistentes, nuevamente muchas gracias por participar y por enviar las preguntas. Les recordamos que el siguiente foro va a ser el día 12 de agosto. Hay una fe de ratas que decía 15 en la diapositiva, es el 12 de agosto, sobre las oportunidades de coberturas para camiones por parte de OET. Bueno, simplemente como recomendación, vean nuestra página web. Ahí tenemos la información sobre los paquetes para foros virtuales, para aquellos que no son afiliados todavía al Zoom y que quieren seguir participando de estos eventos. También está la información sobre el concurso M35 por si desean compartirlo con algún conocido o ustedes mismos participar. Y también está la sección del Congreso, donde estaremos actualizando los conferencistas que van confirmando y los temas. Ahí también pueden hacer ya el registro. Recuerden que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/alzoom Latinoamérica. Esa es nuestra cuenta. Ahí pueden encontrar las grabaciones de todos los eventos que hemos hecho en este ciclo de COVID que arrancó más o menos en marzo y que ha sido abierto a todo el público. Hay temas pues de cascos, de carga, de responsabilidades marítimas. Hay muchos temas que pueden consultar nuevamente ahí. Y la grabación va a quedar aproximadamente el lunes a primera hora, ya la de este evento por si quieren repetirla o compartirla con alguien. También les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales.
para enterarse de próximos foros o de nuestros temas, digamos, internos. Estamos en LinkedIn como ALSUM, Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos. Estamos en Twitter, ALSUMTT, la T de Twitter, de ustedes. Y en YouTube, como ya les había dicho, ALSUM Latinoamérica, todo pegado. Ese es nuestro canal. ¿Listo? Muchas gracias nuevamente y esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego.